El Ministerio Internacional Zoe Vida, Viviendo en la Plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola, bendiciones. Bienvenidos a esta hora, a esta conexión Zoe del día de hoy, que sin duda alguna sé que Dios se va a glorificar, nos va a bendecir y va a haber un derramamiento sobrenatural de su presencia en medio nuestro. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y desde aquí, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, te damos una calurosa bienvenida a este espacio donde Dios tiene reservadas grandes cosas en favor de nuestras vidas. Hoy quiero comenzar orando, dándole a Dios la preeminencia, el primer lugar, el que Él se merece, el que Él tiene, el que Él le corresponde. Y te quiero invitar para que conmigo te unas y podamos orar juntos al Señor en este tiempo que sin duda alguna sé que va a ser extraordinario y va a ser un tiempo donde Él se va a glorificar en medio nuestro. ¿Vale? Señor, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora queremos darte gracias. Queremos honrarte, exaltarte y darte a ti el primer lugar, Señor. Hoy queremos venir reconociendo tu grandeza y tu señorío, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, que nada se escapa de ti ni de tu presencia y que estás aquí, Señor, para bendecirnos, para ayudarnos y para levantar nuestras vidas. Hoy te doy gracias por cada persona, por cada familia, Señor, que está reunida recibiendo esta palabra. Quiero darte gracias por cada hijo, por cada padre, por cada madre. Quiero darte gracias, Señor, por cada matrimonio. Y te pido, Dios, de una manera especial que tú obres en medio de sus vidas y que puedan, Señor, ser improntados por tu dulce amor, por tu dulce presencia y se levanten, Señor, para esas cosas grandes y poderosas que solamente tú tienes reservadas para nosotros. Te doy muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy quiero saludarles, bendecir la vida de todas estas bellas personas que se están conectando y que se van a seguir conectando a lo largo de esta transmisión. Pero quiero saludar a todos los que a esta hora están con nosotros conectados desde Cúcuta, desde acá, desde Bucaramanga, desde Venezuela, Barquisimeto, Maracaibo, la gente preciosa que se conecta con nosotros desde Estados Unidos, que se conecta con nosotros desde Perú. Quiero bendecirles, la gente que está conectada con nosotros desde Bogotá. Es para nosotros una honra, una bendición poder estar compartiendo estas palabras de bendición para tu vida, y sé que el Señor se va a glorificar en medio de todo lo que estamos haciendo. Yo en este último tiempo he sido muy insistente en el hecho de entender los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. No son fáciles, son tiempos bastante difíciles y son tiempos en los cuales nosotros debemos tener un enfoque especial y entender todo lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia. Y así como vamos a ver noticias que van a impactar al mundo entero, también nosotros como hijos de Dios vamos a recibir una instrucción especial de nuestro Señor y vamos a ser bendecidos por su presencia, vamos a ser bendecidos por su amor, vamos a ver cómo su gloria y su gracia se va a derramar en nuestra vida
Y quiero declararte esto, porque sé que estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque la venida del Señor cada día se acelera más, y usted y yo debemos ser conscientes de este hecho. Pero todo lo que va a suceder en estos últimos tiempos también van a tener mucho que ver con la manifestación y el mover de la iglesia con respecto a todas estas cosas que Dios va a hacer y va a preparar para nosotros. Así que yo quiero que usted abrace esta palabra del día de hoy, porque sé definitivamente que el Señor va a obrar en medio de nuestras vidas, va a obrar en nuestras casas, va a obrar en medio de nuestra familia. Dios se va a mover, Él se va a glorificar por ti y por mí. Y vamos a ver cómo su grandeza se va a derramar en medio de nosotros. Y yo quiero hoy compartir una palabra bien especial del corazón de Dios para nuestra vida. Y que sé que nos va a bendecir en gran manera, ¿sí? Porque yo no sé si usted lo sabe, pero somos escogidos del Señor. Así se llama esta palabra, escogidos del Señor. Dios tiene un pueblo especial y Dios tiene planes especiales también con su pueblo. Y hoy quiero fundamentarme en algo que a mí me ha ministrado y yo quiero compartirlo contigo para que tú y yo también podamos ser más edificados aún por el poder de la palabra de Dios. Y hay un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Quiero leer estos versículos para que podamos colocar un fundamento sobre el cual desarrollar lo que siento del Señor para nuestras vidas en este día. Dice Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero leer otro texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo quiero partir de este principio. Hay unas gracias ministeriales que Dios ha establecido en la iglesia. Naturalmente siempre hemos hablado del establecimiento de 5 ministerios gubernamentales, que los acabamos de leer acá en este pasaje de Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero me llama la atención esto porque el hecho de que Dios establezca, ¿verdad?, es para poder provocar también un cambio a nivel de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo. Y me llama la atención esto porque debemos entender entonces que así como hay apóstoles, como hay profetas, como hay evangelistas, como hay pastores y maestros,
también hay un llamamiento especial en este pasaje. Y ese llamamiento especial que yo encuentro allí es el de los santos perfeccionados. Es decir, todos, absolutamente todos los que formamos parte, los que conformamos el cuerpo de Cristo, los que somos llamados por Dios, tenemos una participación importante dentro del crecimiento y dentro del establecimiento de la iglesia del Señor. Este pasaje que leímos en el libro de Hechos nos revela cuáles fueron los inicios de la iglesia en Antioquía. Lo que estaba sucediendo era lo siguiente, que los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos se dedicaron a predicar la palabra del Señor solamente a los judíos. Pero cuando este grupo de personas, cuando estos discípulos salieron de allí y se fueron a Antioquía, ellos comenzaron no solamente a hablarle a judíos, sino que también comenzaron a hablarle a griegos. Y vieron la gracia del Señor y cómo el Señor comenzó a manifestarse en medio de ellos y comenzaron a ganar gente para Cristo. Ellos comenzaron a trabajar de tal manera que la iglesia comenzó a establecerse, a fundamentarse, y ellos comenzaron entonces a hacer la obra del Señor. Pero entienda esto, ellos no eran apóstoles, ellos no eran profetas. Habían apóstoles y profetas en aquel lugar, pero estos eran santos que estaban siendo perfeccionados por esos ministerios que ya estaban establecidos. Y una vez que ellos entraron en este mover, en esta perfección, y que ellos comenzaron a hablar de las grandezas, de las bondades del Señor, de toda la obra que el Señor había hecho en sus vidas, entonces ellos calificaron para entrar en un nivel diferente y poder completar una asignación diferente a la original en medio de sus vidas. Yo quiero que nosotros podamos establecer un entendimiento claro del tamaño del llamamiento y de la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Siempre hemos pensado, siempre hemos creído que la responsabilidad de ser lo que somos y de alcanzar lo que tenemos que alcanzar va a reposar exclusivamente por las gracias de los ministerios que nombra Efesios y que naturalmente se nos han enseñado como dones de ministerio, como regalos que se le dan a la iglesia para ser edificada, para ser perfeccionada. Pero hay algo bien interesante en esto, que no es una responsabilidad exclusiva de un grupo de personas que son menos. Sí, los llamamientos o las gracias ministeriales son menos que los santos perfeccionados. Es decir, el grueso de la iglesia son santos perfeccionados que fuimos escogidos, que fuimos llamados por Dios para que Cristo sea formado en nuestras vidas y para que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia pueda encontrar mucho de Cristo en cada uno de los que formamos parte de su cuerpo, de su iglesia, de sus hijos. El problema es que nosotros normalmente reposamos la responsabilidad de las cosas que tenemos que hacer sobre un grupo muy pequeño, que son los que conocemos como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. 5. Y sobre los cuales básicamente descargamos todo el trabajo de perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, estos 5 tienen una labor fundamental y es la de traer perfeccionamiento sobre los santos.
Pero una vez que estos santos comienzan a ser edificados, forman parte también de una gracia ministerial, que es la de los santos perfeccionados, es la de los hombres y mujeres capaces de dar a conocer el poder de Dios, de dar a conocer la gracia de Dios, el favor de Dios, en medio de mucha gente que necesita ser improntada por el poder sanador, el poder restaurador, el poder transformador de Cristo en medio de nuestras vidas. ¿Sabe? Muchas veces hemos caminado en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia habilidad, hemos caminado en nuestros propios pensamientos. Muchas veces no entendemos la función de esas gracias ministeriales, apostólicas, proféticas, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Muchas veces no entendemos la carga que ellos tienen para edificación de nuestras vidas, y muchas veces los hacemos a un lado. Pero en el momento que tú y yo permitimos que esas gracias puedan obrar en medio de nuestros corazones y que seamos edificados por ellos, que seamos perfeccionados, entonces entramos nosotros en otra dimensión como santos perfeccionados a hacer la obra que Dios espera que su iglesia, que su cuerpo lo haga. Entienda esto. Si usted reconoció a Jesús en su corazón como Señor de su vida, usted ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo. Y si el poder del Espíritu Santo ha vivificado tu vida, entonces tú eres parte del engrandecimiento de Cristo en esta tierra. Él no es visible de una manera física, sino es a través de su iglesia. Usted y yo somos el medio que expresamos la grandeza y el poder de nuestro Señor, de nuestro Padre, del Cristo que nos acercó a Dios, que nos introdujo nuevamente en la deidad y que restauró totalmente nuestra vida. Usted y yo necesitamos hoy afianzarnos en esta verdad. Usted y yo necesitamos saber que somos la herramienta que Cristo, que el Padre está usando en este tiempo para dar a conocer al Hijo. Y no solamente esto, sino para poder perfeccionar a los santos de tal manera que en cualquier lugar donde nosotros estemos y en cualquier posición en la que nos encontremos, nosotros podamos dar a conocer la grandeza del llamamiento y del poder de nuestro Señor sobre nuestra vida. Ahora, yo quiero profundizar un poco más en este tema y quiero que usted vaya conmigo y revisemos algunos puntos claves con respecto a esto. ¿Sí? Hay algunos aspectos que a mí me llaman la atención de este texto que leímos en Hechos. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Habían qué? Profetas y maestros. Entonces comienza a hablar acerca de Bernabé, de Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Yo creería que estos que acabo de nombrar no estaban entre los profetas y entre los maestros, sino que eran santos que estaban siendo perfeccionados por estos profetas y estos maestros. Porque cuando comenzaron a orar, entonces dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, hubo un compromiso de parte de estos santos que fueron perfeccionados y que en algún momento el mismo Espíritu de Dios obró en sus vidas
y los escogió para dimensionarlos a algo mayor, algo que quizás hasta ese momento no lo habían hecho con la envergadura que lo iban a comenzar a hacer. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, yo veo que había algo que hacía esta gente que estaba en Antioquía. Y lo primero que ellos hacían era ministrar al Señor. Esta es una obra poderosa que hacen los santos perfeccionados, ministrar al Señor. Y viene a mi memoria un pasaje en Mateo capítulo 20, en el versículo 26. Y les voy a poner un poquito el contexto de lo que aquí estaba pasando. En este pasaje se presentó una madre con sus 2 hijos. Y viene delante del Señor. Estos hijos de aquella mujer eran seguidores de Jesús, caminaban con Él, andaban con Él, estaban entre los escogidos, entre los 12. Y esta madre se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo te voy a pedir algo. Yo te voy a pedir que en tu reino tú coloques a cada uno de mis hijos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, para que estén contigo en tu gobierno. Ellos no tenían claridad de cómo iba a ser establecido el reino de Dios. Ellos quizás estaban esperando que Jesús en algún momento se levantara y destronara a Herodes. Y él tomara el gobierno, un gobierno político, un gobierno presencial sobre aquella nación. Y Jesús le dice, les habla de algo, le dice: ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizados. Y ellos le dijeron: sí podemos. Y Jesús claramente les estaba diciendo: bueno, ustedes van a tomar quizás las copas del sufrimiento y ser bautizados con el mismo bautismo con el que yo voy a ser bautizado, el de ser llenos del Espíritu. Pero el daros, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no lo hago yo. Eso es algo que da solamente mi Padre. Entonces, les dice estas palabras. Mire lo que dice el versículo 26 en adelante. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así. Él les estaba diciendo: mi reino, el establecimiento de mi reino no va a ser un reino político. El establecimiento de mi reino no va a ser algo humano. Va a ser algo espiritual y va a ser algo trascendente. Escribe esta palabra allí en el chat. Predique conmigo, escriba: algo trascendente. Porque todas las cosas que usted y yo vamos a hacer a partir de este día tienen que ser trascendentes. Tienen que ir más allá de lo natural. Perdón. Tienen que ir más allá de las cosas que nosotros hacemos de una manera automática, de una manera normal. Usted y yo tenemos que comenzar a perfeccionarnos y comenzar a visualizar más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver. Usted debe entender la magnitud del reino en el cual hemos sido insertados y el poder sobrenatural que opera en nuestra vida, porque hemos sido vivificados, no con otra clase de vida, sino con la clase de vida increada que el Señor nos ha proporcionado a través del Espíritu Santo para que nosotros hagamos las obras que Él espera que nosotros hagamos. Entonces el Señor les está diciendo a ellos: miren, no va a ser así entre ustedes, entre nosotros, no va a ser así. No se trata de una posición jerárquica, no se trata de ser el mandamás, no se trata de ser el mejor. Señores, se trata de servir, de ministrar al Señor. Entonces dice que más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una enseñanza muy profunda para nuestra vida. Aquí hay una enseñanza que debería mover las fibras más íntimas de nuestro corazón en este tiempo. Aquí hay una enseñanza que si tú y yo la atesoramos, que si tú y yo la abrazamos, estoy convencido que muchas cosas de nuestro entorno, de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de hacer las cosas van a ser transformadas. Cuando tú pones tu vida para el servicio a Dios, cuando tú pones tu vida para ministrarlo a Él, entonces, así como sucedió en la iglesia de Antioquía con Bernabé y con Saulo, que luego es el apóstol Pablo, cuando ellos dispusieron su corazón, cuando ellos se dedicaron a servir, a poner su vida al servicio para el rescate de muchos, entonces la visión de Dios con respecto a ellos también fue transformada. Porque desde ese momento entonces el mismo Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Bernabé significa hijo de consolación. Ese no era el nombre de él se llamaba José. Pero los mismos apóstoles, al ver la actitud de aquel hombre, le cambiaron el nombre y dejaron de llamarlo José y comenzaron a llamarlo Bernabé, que es hijo de consolación. Yo sé que Dios va a levantar una generación poderosa de Saulos y de Bernabés en medio de su iglesia, en medio de su cuerpo. Yo sé que tú que me estás escuchando, que estás conectado conmigo a esta hora, te vas a convertir en un Bernabé, te vas a convertir en un hijo de consolación, vas a ser promocionado para cosas más grandes. Estás en la mira del Señor. Solamente la invitación que yo te hago el día de hoy es que te conviertas en un ministrador del Señor, que te conviertas en un ministrador de necesidades, que tú te levantes como un servidor y que pongas tu vida en servicio para el rescate de muchos. Porque tú y yo somos la continuidad del sueño de Jesús. Tú y yo somos la continuidad de la vida de Él en medio de esta tierra. Tú y yo somos el medio que expresa la grandeza y el poder del Dios omnipotente, del Dios grandioso, del Dios que todo lo puede lograr y que todo lo puede hacer. En tu boca hay una palabra de bendición para levantar una familia. En tu boca hay una palabra de bendición para rescatar gente que está perdida. En tu boca hay una palabra de bendición para poder sanar el corazón, para hacer que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. En ti hay una palabra para refrescar y para traer una nueva dimensión de vida a la gente que te rodea. Conviértete en un ministrador del Señor. Ministra al Señor en todo lugar donde estés. Ministra al Señor en tu trabajo. Ministra al Señor en tu casa. Ministra al Señor en la congregación. Ministra al Señor con tu familia. Ministra al Señor cuando te reúnas con tus amigos. Ministra al Señor cuando vayas al restaurante. Ministra al Señor cuando camines en la calle. Que la gente pueda ver en ti la gracia de Dios y que pueda ver en ti y sentir también que en ti hay una esperanza para una transformación y para un cambio de vida. Qué tremendo esto. Esto era lo que hacía esta gente en Antioquía. Esto era lo que hacían ellos. Se dedicaron a convertirse en un factor de cambio en el lugar donde estaban. ¿Y cómo lo hacían? Ministrando al Señor. Lo segundo que hacía esta gente
Esto es poderoso. Esto a mí me impactó. Mire esto. Mire lo tremendo de esto. Dice que ellos ayunaban. Ayunar es abstenerse voluntariamente de. Mucha gente piensa que ayunar es abstenerse exclusivamente de alimentos. Usted puede ayunar de muchas cosas. Usted puede abstenerse, por ejemplo, de tener conversaciones que no edifican. Usted puede abstenerse de conductas que no le van a favorecer. Usted puede abstenerse de actitudes que necesitan ser cambiadas en nuestra vida para poder ver la gloria de Dios manifestándose en medio de nosotros. Ahora, hay un pasaje bien interesante que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. Mira lo que dice: he aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6, mire esto: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Cuando tú te abstienes de las cosas que a ti te agradan para comenzar a hacer las cosas que le agradan a Él, estás ayunando. Cuando tú te determinas y te levantas para ayudar a alguien que está bajo una atadura y tú te acercas a esa persona para desatarlo de esa ligadura de impiedad, entonces tú estás ayunando. Escucha. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mira esto, no es el ayuno que yo quiero, lo que está estableciendo el Señor. No es que partas tu pan con el hambriento. Estamos pensando que ayuno es dejar de comer. Es abstenerse de alimentos. Ese es un tipo de ayuno. Pero el Señor lo que nos está diciendo aquí es que cuando tú compartes tu pan con el necesitado, con el hambriento, entonces tú estás ayunando, te estás absteniendo. Escucha, y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Eso es ayuno, señores. Y no te escondas de tu hermano. Cuando tú ayunas de esta manera, cuando tú ayunas así, rompiendo ligaduras de impiedad, quitando carga a los oprimidos, compartiendo tu pan con el hambriento, albergando al pobre en casa, entonces dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Escucha, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares al alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Óigame bien, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma.
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Los cimientos de generación y generación levantarás. Dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Señores, hay una demanda clara del Señor para nuestra vida. Y yo veo a Cristo en este pasaje. Porque el Señor, cuando leyó el rollo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para liberar a los cautivos. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que tú te puedas levantar hoy como un libertador. Que tú puedas hablarle a los oprimidos, a los que están pasando por alguna aflicción, como la que tú algún día pudiste haber pasado. Escúchame bien esto. Somos trasladados de la potestad, de la autoridad, del gobierno, del poder de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios. Hay un solo Rey soberano que se llama Cristo. Las tinieblas ejercen potestad sobre la vida de la gente, pero hay un reino que liberta. Hay un reino que transforma. Y tú y yo somos escogidos por ese Rey supremo soberano para que nos levantemos y entonces hagamos esto, ayunemos. Y es que nosotros nos levantemos y podamos ir a donde está la necesidad y cubrirla. Ir a donde está el oprimido y dejarlo libre. Ir a donde está el que se siente cansado y agobiado y darle la palabra que necesita para que su vida sea transformada. Hay una gloria, hay un poder, hay una gracia que se ha manifestado sobre nuestra vida, porque somos los santos perfeccionados que estamos trabajando como una fuerza de alcance, una fuerza de empuje en el reino de Dios, y para poder traer paz, bendición, transformación en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra ciudad, en medio de la organización para la cual trabajas. Tú tienes la respuesta. En ti está la respuesta. Necesitas salir del anonimato, necesitas salir de ese escondrijo donde te puedes encontrar y manifestar la gracia, manifestar la luz. Ayer me pasó algo, iba montado en un bus y se subió un joven y él comenzó a decir esto: hubo alguien que transformó mi vida, hubo alguien que me ayudó para que yo cambiara. Yo era un habitante de la calle, dijo este muchacho, pero un día yo estaba en un semáforo y un muchacho se me acercó y me regaló esta tarjeta. Y él nos compartió la tarjeta allí. Yo vi la tarjetica. Tenía un versículo bíblico y una dirección de un lugar. Y ese muchacho, siendo habitante de calle, se acercó a aquel lugar. Y allí él fue rescatado por el Señor. Y él pudo abandonar el vicio. Él pudo abandonar las drogas. Y cuando estaba allí en el bus, él decía: si no hubiese sido por esa persona, que no lo volví a ver más nunca, nunca más lo encontré, nunca más supe de él. Quisiera encontrarlo, aunque sea para invitarle un almuerzo.
Pero esa persona fue el canal que Dios usó para que yo fuera improntado por una palabra y para que yo dejara la calle donde yo estaba viviendo, donde estaba atado bajo un vicio, donde estuve a punto de morir. Mi familia no creía en mí. Pero yo no sé qué pensarán ellos cuando me ven el día de hoy. Quizás pensarán que perdieron oportunidad de compartir muchas cosas conmigo. Pero lo único que yo sé y estoy seguro, decía aquel joven, es que mi Redentor vive y yo estoy vivo porque su amor me alcanzó y su amor me conquistó. Escúchame esto. ¿Era un excelente exponente? No. ¿Tenía las mejores palabras para hablar del Señor? No. Pero ¿sabe qué tenía? La gallardía. Tenía la perfección en su espíritu. Era un hombre que estaba abrazado al Señor, abrazado a su palabra, que creía lo que Dios estaba haciendo por él, que creía, que sabía que el Señor estaba moviéndose en medio de su corazón y que sabía que los que íbamos en ese autobús también teníamos la necesidad de encontrarnos con ese Dios vivo y poderoso. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas tú para hablar de Él? ¿Qué esperas tú? ¿Tener excelencia de palabras? ¿Tener un conocimiento profundo? Cuando fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, fue única y exclusivamente para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla del bien que Él ha hecho por ti y por tu casa. Habla del bien con el que te ha bendecido. Y estoy seguro que algo sobrenatural va a comenzar a suceder. Y quiero terminar con esto. Porque dice que ellos ayunaban. Pero además de esto, ellos estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Es decir, ellos comenzaron a manifestar el fruto de Dios porque el Espíritu Santo estaba sobre sus vidas. Y quiero cerrar con este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Escúchame esto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Escúchame bien esto. Dios está obrando en medio de nuestras vidas. Dios está transformando nuestros corazones. Dios se está moviendo en favor nuestro. Dios está haciendo una obra regeneradora en nuestra vida. Usted no necesita ser recomendado por nadie. Usted es una carta escrita. Usted es una carta escrita por el Señor. Usted está recomendado por el Dios Todopoderoso. Usted no es competente por su propia habilidad. La competencia que hay en tu vida es porque Cristo está en ti, porque has sido vivificado por el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo acá en Corintios, que Él es el Espíritu, y el Espíritu ahora habita en nosotros. El poder glorioso de Dios ahora habita en tu vida y en la mía. El poder glorioso del Señor ahora se mueve en ti y en mí. Ahora tú y yo tenemos su esencia, tenemos sus palabras, tenemos su vida, tenemos la gracia puesta en medio de nosotros. Ahora tú y yo tenemos todo el potencial, el poder, la grandeza para que nos podamos mover conforme a la voluntad del que nos llamó, para que podamos ir en pos de aquellos que necesitan ser salvados el día de hoy. Ahora tú y yo tenemos esa gracia en nuestra vida. Ahora tú y yo somos santos, que hemos sido perfeccionados por un poder sobrenatural, por una gracia que ha sido derramada a partir de la vida de hombres y mujeres de Dios que nos han improntado, que han venido y han levantado nuestro espíritu. En ti hay un poder sobrenatural. Tienes que levantarte el día de hoy. Tienes que creer que el Señor va a hacer algo poderoso en medio de tu vida, porque el poder del Espíritu Santo se está manifestando en medio de ti. A partir de hoy va a venir una gracia, va a venir un fluir genuino del Espíritu de Dios en medio de tu vida, y te vas a levantar y no te vas a quedar callado. Vas a llevar una palabra viva a todo aquel que necesite ser transformado por el Señor. Te vas a convertir en una carta leída, te vas a convertir en esa persona que Dios anda buscando para dar a conocer la grandeza de su poder. Te vas a deslastrar de todo lo que has venido viviendo en tu vida. El enemigo ha venido contra ti. El enemigo se ha levantado para querer destruir, para querer silenciar, para quitarte todo lo que proviene de Dios y limitarte en tu vida.
Pero hoy el Espíritu Santo viene con un poder sobrenatural en tu vida para cambiarlo todo y para llevarte a una nueva dimensión de gloria. Hoy quiero bendecirte. Hoy quiero decirte que Dios está por ti. Que has podido caminar en medio de dificultades. Que te has podido sentir solo o sola. Que has podido estar pasando por el valle de la sombra y de la muerte, que has podido estar en diferentes luchas, diferentes adversidades, pero Dios está obrando en medio de tu vida. Dios está obrando en medio de ti. Él te va a responder en medio de cualquier circunstancia. Hoy quiero decirte que hay una nueva temporada que se va a manifestar en favor de tu vida. Que lo que está escrito en el libro de la vida, lo que se escribió acerca de ti, se va a manifestar en este tiempo. Quiero declararte que vamos a ser sorprendidos con Dios de maneras que nosotros no entendemos. No sabemos cómo va a suceder, pero va a suceder. Viene una manifestación gloriosa, un mover poderoso, financiero. Hay algo que se va a soltar. Van a haber riquezas abundantes que se van a manifestar sobre la iglesia del Señor, sobre nuestra vida. Hay algo grande de Dios que se va a manifestar para ti y para mí. Cuando tú entiendes esto, entonces tú abres tu espíritu para que la gracia, la grandeza y la manifestación de Dios comiencen a fluir en medio de ti. Por eso te voy a invitar a que tú hoy tomes una semilla. No importa el lugar donde estés. Toma una semilla. Hazlo en serio, delante de Dios. Toma hoy una semilla y ven al altar y coloca tu semilla. Aquí en la pantalla vas a ver unos medios a través de los cuales tú puedes colocar esa semilla. Y participa de este servicio, porque sin duda alguna se va a manifestar algo sobrenatural en medio de ti y en medio de tu casa. Los días de tristeza, los días de luto se van a cambiar en días de gozo, en días de bendición, en días de abundancia. Hoy quiero declarar paz en medio de ti. Hoy quiero declarar restauración en medio de tu casa. Hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que luz va a resplandecer en medio de tu vida. Hoy declaro paz, declaro bendición en el nombre poderoso de Jesús. Te mando un abrazo fuerte desde acá, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Un abrazo fuerte que te restaure, que te levante y sobre todo que recibas paz en el nombre de Jesús. Shalom, te amo. Ahí está nuestro número de contacto para que te comuniques con nosotros y puedas recibir una palabra de bendición para tu vida. Paz. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.